Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que nos dejan sin aliento, que nos tocan el alma y que, sinceramente, nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el peso de las decisiones. Y es que prepárense porque el título lo dice todo, la emotiva confesión de Can en Brasil, todo por mi madre conmociona. Sí amigos, vamos a desmenuzar ese instante tan esperado y a la vez tan doloroso que protagonizó Can en su viaje a Brasil, dentro de la serie, Todo por mi madre. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Y antes de que nos adentremos en este drama que nos tiene a todos al borde de la pantalla, les recuerdo lo importante que es para nosotros el apoyo que nos brindan. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Si has estado siguiendo Todo por mi madre al pie de la letra, sabes que el viaje de Can a Brasil no fue un simple paseo turístico. Fue un viaje lleno de expectativas, de esperanzas, pero también de sombras del pasado, de preguntas sin respuesta y, como hemos visto, de un torbellino de sentimientos que estaban a punto de estallar. El ambiente en Brasil ya se sentía cargado, ¿verdad? Cada escena nos preparaba para algo grande, para una revelación que cambiaría el curso de la historia, o al menos, el de nuestro querido Can. Y es que, señores y señoras, la confesión que hizo Can no fue cualquier cosa. No fue un simple lo siento o un me equivoqué. Fue un desgarro del alma, una apertura total de su corazón ante personas que hasta hace poco eran prácticamente desconocidas para él, pero que de alguna manera estaban conectadas a su pasado de una forma tan profunda que él mismo apenas empezaba a comprender. Imaginemos la escena. Can, en un entorno tan vibrante y a la vez tan ajeno a su realidad habitual, se enfrenta a la verdad. No una verdad que él haya buscado activamente, sino una verdad que lo ha encontrado, una verdad que lo ha perseguido y que, finalmente, ha decidido salir a la luz. Y esa verdad, como bien sabemos, estaba intrínsecamente ligada a su madre, a su origen, a esa figura materna que tanto anhela conocer y comprender. La serie hasta ese momento nos había mostrado a un Can luchando, a un Can buscando su identidad, a un Can con una herida abierta que, sin saberlo del todo, lo estaba guiando hacia este reencuentro con sus raíces. La confesión de Can en Brasil no fue un acto premeditado, eso es algo que creo que todos podemos sentir. Fue un estallido, una catarsis provocada por la acumulación de tantas preguntas, de tantas emociones reprimidas. Imaginen la presión que debe haber sentido. Estar en la tierra que vio nacer a su madre, rodeado de personas que quizás guardaban secretos sobre ella, o que incluso la conocieron, debió ser abrumador. Y en medio de esa intensidad emocional, en un momento de vulnerabilidad, se abrió. Y cuando digo que se abrió, me refiero a que se vació. Lo que Can confesó fue algo que resonó con muchísimos de nosotros, porque toca fibras muy sensibles, la necesidad de pertenencia, el deseo de entender de dónde venimos, el dolor de la ausencia materna. Nos reveló no solo los aspectos más difíciles de su historia, sino también sus miedos más profundos, sus inseguridades y sobre todo, su inmenso amor y su anhelo por su madre, incluso por esa madre que hasta ese punto solo existía en fragmentos de historias y en un vacío insondable. La forma en que lo hizo con esa mezcla de dolor, de rabia contenida y de una esperanza tenue, fue lo que realmente impactó. No fue una escena forzada, fue real, fue cruda y fue desgarradora. Y es que pensemos en el contexto de Todo por mi madre. La serie gira en torno a la búsqueda de la verdad, a la reconstrucción de un pasado que ha sido deliberadamente ocultado. Can, como protagonista, representa esa lucha, esa sed insaciable por respuestas. Su viaje a Brasil era, en cierto modo, la culminación de esa búsqueda, pero también el inicio de una confrontación con realidades que eran más complejas y dolorosas de lo que jamás imaginó. La confesión entonces se convierte en el punto de inflexión, el momento en que Can deja de ser un observador pasivo de su propia historia y se convierte en un participante activo, dispuesto a desvelar lo que sea necesario, sin importar el coste emocional. La conmoción que generó esta confesión no fue solo entre los personajes de la serie, sino también entre nosotros, los espectadores. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido identificados con esa sensación de no saber quiénes somos realmente, de sentir que hay un vacío que nos persigue? La forma en que Can articuló su dolor, su confusión, su frustración, fue tan honesta, tan vulnerable que era imposible no conmoverse.
Fue un grito de ayuda, un grito de comprensión, un grito de amor. Y hablemos de los detalles. Aunque no podamos entrar en todos los pormenores específicos de la trama sin spoilers masivos para quienes aún no lo han visto, lo que sí podemos decir es que esta confesión implicó la revelación de aspectos hasta entonces desconocidos sobre su pasado, sobre su madre y sobre las circunstancias que rodearon su nacimiento o su crianza. Fue una bomba de información que no solo impactó a Khan, sino que también sacudió los cimientos de las otras relaciones que se están tejiendo en la historia. Además, el escenario en el que se produce esta confesión es fundamental. Brasil, con su cultura vibrante, su música, sus paisajes, crea un contraste fascinante con la oscuridad y el dolor que Khan lleva consigo. Es como si la luz y la vida de Brasil sirvieran para poner aún más de relieve la sombra que lo envuelve, pero también para ofrecerle una oportunidad de empezar a sanar, de encontrar un nuevo camino. Esta confesión de Khan en Brasil es un ejemplo magistral de cómo el guión de una serie puede construir momentos de gran impacto emocional. Es la culminación de un arco narrativo, el resultado de meses de desarrollo de personaje y de una trama que nos ha mantenido enganchados. Es el tipo de escena que se queda contigo, que te hace pensar, que te inspira a reflexionar sobre tus propias experiencias y las de quienes te rodean. Lo más conmovedor de todo esto es ver la evolución de Khan. Hemos sido testigos de su frustración, de su ira, de su desesperación, pero también de su resiliencia. Y en esta confesión, vemos una nueva faceta de él, la valentía de exponerse, de ser vulnerable, de buscar la verdad incluso cuando duele. Es un acto de profunda fortaleza y por eso creo que todos podemos admirarlo y respetarlo. Ahora sé que muchos de ustedes ya habrán visto este episodio y tendrán sus propias opiniones y emociones. Y eso es precisamente lo que me encanta de tenerlos aquí. Este espacio es para compartir, para debatir y para crecer juntos como comunidad de amantes de las buenas historias. Así que, para recapitular un poco lo que hemos estado hablando, hoy nos hemos sumergido en la emotiva y conmovedora confesión de Khan en Brasil dentro de la serie Todo por mi madre. Hemos explorado cómo este momento fue un punto de inflexión crucial en la trama, la profunda vulnerabilidad que Khan mostró al abrir su corazón y revelar aspectos dolorosos de su pasado, y cómo esto resonó con nosotros como espectadores, recordándonos la universalidad de la búsqueda de identidad y del anhelo por la conexión familiar. Hemos visto cómo esta confesión no fue solo un evento narrativo, sino una poderosa manifestación de la lucha humana por la verdad y la sanación, todo ello envuelto en el vibrante y a la vez contrastante escenario brasileño. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. De verdad me encanta poder compartir estos momentos con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Khan? ¿Fue lo que esperaban? ¿Se sintieron identificados? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero de ganas de leerlos y de interactuar con ustedes. Sus reflexiones son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la emoción que les he intentado transmitir, no olviden dejarle un asterisco me gusta. Es una forma sencilla de apoyar nuestro trabajo y nos anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de Todo por mi madre o de historias que tocan el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de análisis como este, de noticias del mundo de las series y de muchas sorpresas más, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos.